Última hora. Un posible trueque explosivo empieza a sacudir el fútbol español. Ferran Torres por Julián Álvarez. Y por si fuera poco, Florentino Pérez vuelve a cargar contra el Barcelona. Javier Tebas le responde con un mensaje durísimo. El Barça queda señalado tras una denuncia del Racing de Santander. Y para cerrar este repaso, se filtran imágenes de la nueva camiseta blaugrana para la próxima temporada. Pero antes de meternos con todo, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada del Barça. De verdad, gracias por el apoyo. En las últimas horas aparecieron nuevas fotos del uniforme titular del Barcelona para la temporada 26-27. Las imágenes empezaron a circular este lunes y muestran con más claridad la idea que Nike viene preparando, un concepto distinto a lo habitual, con una mezcla poco común de rojos y azules sobre las clásicas franjas verticales. Y la gran novedad está justo ahí, en el color. Por primera vez en tiempos recientes, el diseño uniría 3 tonos diferentes de rojo y 3 de azul dentro de una misma camiseta, con un efecto degradado que llama muchísimo la atención. Ese degradado no estaría pensado solo por estética. La referencia apunta directamente al Camp Nou, que sigue con su proceso de modernización, como si el uniforme quisiera representar esa etapa de transformación del club. El patrón recuerda al modelo usado en 2006, pero a la vez suma guiños más actuales, como aquella camiseta de la 22-23 que ya jugó con distintas intensidades de azul combinadas con el rojo. Otro detalle que ya suena prácticamente confirmado es el uso del amarillo en los logotipos, en los números y en los nombres de los jugadores, buscando un contraste fuerte sobre el fondo. El conjunto se completaría con pantalón corto azul oscuro, reforzando la identidad del uniforme principal. En principio, la presentación oficial estaría prevista para junio de 2026, aunque por el contexto del Mundial existe la posibilidad de que el lanzamiento se adelante, dependiendo de cómo quede el calendario de competiciones. ¿Y tú, culé, te gusta este diseño? Te leo abajo en los comentarios. Pasamos a una polémica que volvió a colocarse en el centro del debate, el caso Negreira. Todo se reactivó tras nuevas palabras de Florentino Pérez, que una vez más, en un momento complicado para el Real Madrid a nivel deportivo e institucional, decide cambiar el foco y apuntar directamente al Barcelona, retomando un discurso que ya viene repitiéndose con frecuencia. En el tradicional encuentro navideño con periodistas, Florentino describió el episodio como el mayor escándalo de la historia del fútbol y sostuvo que hubo falta de respuesta por parte de instituciones como la Liga y la Real Federación Española de Fútbol. El tono fue, otra vez, de indignación y de acusación, intentando empujar una lectura que coloca al Barça en conclusiones que todavía no han sido determinadas por la justicia. Insistió en que el Madrid habría quedado solo frente al caso y volvió a cuestionar los pagos del Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira. Según Florentino, no habría una explicación razonable para esos importes, que durante casi 2 décadas acumularían cifras de millones. Incluso se burló de los supuestos informes técnicos mencionados por el Barça, diciendo que nadie los vio, y citó fragmentos del proceso para sostener una narrativa de corrupción estructural, pese a que hasta ahora no existe una sentencia condenatoria. Además, mezcló el caso con quejas sobre arbitrajes recientes, mencionando partidos del Real Madrid y jugadas en las que participaron Vinicius Jr. y Rodrigo. El punto más delicado llegó cuando insinuó que podrían existir descensos como consecuencia de todo esto. Una afirmación gravísima, lanzada sin pruebas públicas y que solo sube la temperatura del fútbol español. Cerró manteniendo un tono acusatorio, insistiendo en que el caso habría dejado daños irreparables en la competición y señalando al Barcelona como culpable antes de cualquier decisión judicial, en una postura que a muchos ya les suena repetitiva. Pero la respuesta no tardó. Javier Tebas contestó de forma inmediata y contundente. El presidente de la Liga negó la acusación de pasividad y se encargó de poner el foco en el funcionamiento real de un proceso judicial. Nadie actúa cuando quiere,
sino cuando corresponde según las normas. Tebas explicó que existe un orden formal para personarse y remarcó que, de hecho, el Real Madrid fue el último en incorporarse oficialmente al caso. También detalló cómo fue la audiencia celebrada en Barcelona, donde estuvieron presentes Joan Laporta y de manera telemática Luis Enrique y Ernesto Valverde. Según Tebas, la mayor parte de las preguntas las llevó el Ministerio Público. Después intervino el abogado de Estrada Fernández, y solo más tarde habló la Liga. Cuando llegó el turno del Real Madrid, muchas cuestiones que su abogado quería plantear ya habían sido respondidas, lo que, en la versión de Tebas, desmonta la idea de omisión o de falta de actuación institucional. Para Tebas, hablar de pasividad en este contexto no solo distorsiona los hechos, también supone una falta de respeto al funcionamiento básico de la justicia. Fue directo al decir que eso no es indignación legítima, sino escenificación. Recalcó que la Liga actúa dentro de la ley, respeta los procesos y no construye relatos para presionar a la opinión pública. El contraste queda marcado. Mientras Florentino vuelve a rescatar acusaciones ya conocidas cada vez que el Madrid atraviesa un tramo delicado. Desde las instituciones, recuerdan que el caso sigue bajo análisis judicial y que nadie puede ser condenado desde un micrófono antes de ser juzgado en un tribunal. Si estás disfrutando el vídeo hasta aquí, acuérdate de dejar un buen like y suscribirte. Es gratis y nos ayuda muchísimo. Activa la campanita para no perderte nada del Barcelona. Gracias por bancar. Seguimos. Ahora, atención con un tema que parecía una venta más y terminó escalando a los despachos. La salida de Pablo Torre rumbo al Mallorca, cerrada en el último mercado, abrió un conflicto fuera del campo. La operación, acordada por 4.950.000 euros, pasó a revisarse dentro de la Liga tras una denuncia formal del Racing de Santander contra el Barcelona. Según informó Sport, el club cántabro cree que el traspaso se estructuró de manera estratégica para evitar el pago de una compensación prevista en el contrato. El presidente del Racing, Manolo Higuera, fue directo. Acusa al Barça de haber actuado deliberadamente y con mala fe durante la negociación que llevó al centrocampista a las Islas Baleares. Cuando el Barcelona fichó a Pablo Torre desde el Racing en 2022, se pactaron variables, y entre ellas una condición que el club de origen considera clave. Si el futbolista era vendido por un valor igual o superior a 5 millones de euros, el Racing tendría derecho a recibir una plusvalía. La polémica nace exactamente por el número final del acuerdo con el Mallorca. Quedó 50.000 euros por debajo del límite, suficiente en lo formal para que la cláusula no se activara. Para el Racing, ese detalle no sería casualidad, sino una decisión calculada para evitar cualquier pago. Higuera confirmó que el club ya envió un burofax al Barcelona y que el caso se elevó a la Junta Arbitral de la Liga, tal como contempla el propio contrato para resolver este tipo de disputas. El Racing, en resumen, reclama lo que entiende como un derecho económico legítimo. Además, el club cántabro va más allá del importe anunciado. Internamente consideran que la operación incluye elementos que elevan la valoración real. El Barcelona se quedó con el 50% de los derechos económicos del jugador, fijó una opción de recompra de 10 millones de euros y aseguró participación en una futura venta que haga el Mallorca. Para el Racing, todo eso revela cuánto valora el Barça a Pablo Torre y reforzaría la idea de que el traspaso no debería contar como inferior a 5 millones. Incluso sostienen que, si hay ganancia futura, debería beneficiarlos a ellos y no al Barcelona. En el acuerdo original de 2022, la venta de Pablo Torre al club catalán podía generar hasta 20 millones de euros en variables. Sin embargo, solo se cumplió una condición. El Racing cobró 1 millón de euros porque el jugador disputó más de 46 minutos en al menos 10 partidos oficiales con el primer equipo del Barcelona. El resto, ligado a rendimiento y continuidad, no se activó. Desde el Barça, el mensaje es de tranquilidad. Entienden que todo se ajustó al contrato y que el mínimo para activar la plusvalía jamás se alcanzó. Su postura es que el precio fijo de 4.950.000 es el único valor relevante para ese cálculo y que recompra y porcentajes futuros no forman parte del valor inmediato del traspaso. Y ahora sí, volvemos a la gran bomba del mercado. El Barcelona no se rinde con Julián Álvarez.
Dentro del club, Deco mantiene al argentino como una prioridad absoluta. Saben que es una negociación complicada, carísima y llena de obstáculos, pero también creen que el fútbol abre puertas cuando menos lo esperas. Y en este contexto, el Atlético de Madrid ya habría marcado cuál sería la única condición para sentarse siquiera a hablar. Soltar a Julián no es sencillo ni rápido. Es una pieza central del proyecto de Diego Simeone, tanto por su impacto en el campo como por el peso mediático de una estrella internacional. Aún así, en el Atlético entienden que ciertas propuestas merecen ser escuchadas, pero no solo por dinero, también por equilibrio deportivo. Y aquí es donde, según informó el Nacional, aparece un nombre que podría destrabar la conversación: Ferran Torres. El atacante español estaría viviendo una de las mejores temporadas de su carrera. Con 11 goles en 15 partidos de liga y 2 tantos en Champions en la presente campaña, se metió entre los nombres más determinantes del ataque culé, aportando cifras y soluciones en momentos clave. Para el Atlético, Ferran sería una alternativa interesante si se abre la puerta a una salida de Julián. Es versátil, conoce la exigencia de un grande, tiene experiencia y puede adaptarse a distintas funciones ofensivas, algo muy valorado en un esquema tan intenso como el de Simeone. Ahora bien, pese al buen momento, Ferran no sería intocable para el Barcelona. El club no cerraría la puerta a una salida si forma parte de una operación estratégica de máximo nivel que acerque a un delantero del calibre de Julián Álvarez. Pero en el Metropolitano lo tienen claro. Por diferencia de estatus e impacto, incluso con Ferran en gran forma, haría falta compensación económica para que el trato se considere justo. Hoy, Ferran tiene una valoración de mercado estimada en 50 millones de euros, según Transfermarkt, y eso pesa en cualquier construcción de acuerdo. Aún así, desde el Atlético consideran que esa cifra por sí sola no equilibra la balanza frente a la salida de Julián. Por eso, la fórmula que más convence incluiría a Ferran Torres más 70 millones de euros en efectivo. Para el Atlético, esa sería la vía con opciones reales de convertirse en una negociación concreta si el Barcelona decide avanzar de forma oficial. ¿Y tú, culé, aceptarías una operación que incluya a Ferran Torres más 70 millones para traer a Julián Álvarez? Te leo en los comentarios. Y ojo, porque ese número de 70 millones no es un capricho, es una forma de marcar territorio. El Atlético estaría diciendo: si quieres a nuestra pieza más valiosa, no basta con un buen jugador en racha. Queremos una garantía económica que nos permita reconstruir sin perder competitividad. Y en esa lógica, el Barcelona se enfrenta al dilema de siempre: ¿cómo se arma una operación de ese tamaño sin romper el equilibrio financiero y sin debilitar la plantilla en plena temporada? Porque una cosa es que Ferran esté rindiendo, y otra muy distinta es desprenderte de un delantero que te está dando goles, presión, amplitud y soluciones desde distintas posiciones. El Barça, si se mete en una negociación real, no solo estaría cambiando nombres, estaría cambiando roles. Ferran hoy puede entrar, salir, jugar abierto o por dentro y ofrecerte gol sin pedir que el equipo gire exclusivamente alrededor de él. Julián, en cambio, es un perfil que suele pedir más balón, más continuidad, más protagonismo en la zona de finalización y también más peso en la toma de decisiones ofensivas. Y ahí aparece la primera gran pregunta deportiva: ¿cómo encaja Julián Álvarez en el Barcelona? Porque hablamos de un delantero que puede ser 9, puede caer a banda, puede jugar como segundo punta y te corre todo el partido. Su mayor valor no es solo el gol, sino la agresividad para presionar, la inteligencia para atacar espacios y la sensación permanente de peligro. A nivel de estilo, eso suena a sueño para cualquiera, pero a nivel de estructura, obliga a mover piezas. Si entra Julián, alguien pierde minutos, alguien cambia de función, y el vestuario siente esos ajustes. Por eso el Atlético no quiere vender por vender. Simeone no suelta a su pieza central, sino ve que, con lo que entra, puede rearmar su ataque sin caer un escalón. Y Ferran, por más que esté encendido, todavía no tiene el mismo peso simbólico ni el mismo efecto miedo que genera Julián en un rival. De ahí la exigencia económica. No es solo mercado, es jerarquía. Del lado del Barcelona, la cuenta también es doble. Por un lado, está el deseo deportivo, tener un atacante de primer nivel, joven, con mentalidad competitiva y con margen de crecimiento. Por otro lado, está la realidad de la caja.
porque si la condición real es Ferran más 70 millones, la operación obliga a pensar en ventas, en plazos, en fórmulas creativas y, sobre todo, en no descuidar otras posiciones que también pueden necesitar refuerzos. Y aquí es donde el tema se vuelve más caliente, porque una negociación así rara vez se hace limpia. Si el Barça se mueve de verdad, empiezan las filtraciones, empiezan las posturas públicas, aparecen voces que empujan el sí y voces que gritan que es una locura. Y mientras tanto, en Madrid, el mensaje del Atlético sería claro. Si el Barcelona quiere entrar a esa mesa, tiene que hacerlo fuerte y rápido, con una propuesta seria, sin tanteos eternos, porque Julián no es un jugador en escaparate. Y no hay que perder de vista algo. Cuando se menciona un intercambio así, también se mide el clima político del fútbol español. Y ahí, inevitablemente, entramos otra vez en el ruido institucional. Porque mientras Tebas le marca la cancha a Florentino con un discurso de ley y procedimiento, el entorno mediático se llena de debate, y cada gran operación del mercado termina siendo utilizada como munición en esa guerra de narrativas. El Barcelona lo sabe, el Madrid lo sabe, el Atlético lo sabe. En España, el mercado no es solo fútbol, también es poder, y en ese contexto, el Barça tiene dos frentes abiertos al mismo tiempo. Uno es el deportivo, con el sueño de un fichaje que cambie el ataque. El otro es el institucional, con el caso Negreira que sigue presente en cada conversación grande, con declaraciones que intentan empujar culpables en el micrófono antes de que hable un juez. Por eso la respuesta de Tebas, más allá de lo que cada quien piense, cae como un golpe directo. No solo desmiente a Florentino en lo procedural, también deja caer la idea de que hay un uso político del tema para dominar la agenda. Y mientras todo eso pasa, aparece el tercer frente, la denuncia del Racing de Santander. Porque no es un asunto menor. Si el caso escala, puede volverse un precedente incómodo para futuras operaciones con variables, plusvalías y estructuras creativas. El Racing, al poner el foco en el 50.000 euros por debajo, está diciendo, esto no fue casualidad, y el Barcelona, al defenderse con el monto fijo es el único que cuenta, está diciendo, lo pactado es lo pactado. Si esto se vuelve una pelea jurídica larga, no solo es dinero, es imagen, es credibilidad y es presión en el tablero. Y todo eso, curiosamente, termina conectando con lo que se filtró de la camiseta, porque el Barça está intentando mostrar transformación, modernidad, identidad fuerte. La camiseta 26-27, con degradados, con tonos nuevos, con el guiño al Camp Nou que se renueva, parece un símbolo perfecto de lo que el club quiere vender. Estamos cambiando sin dejar de ser Barça, pero para que ese relato se sostenga, el club necesita también dar golpes deportivos. Y ahí es donde el nombre de Julián Álvarez se convierte en un símbolo de futuro. Entonces, lo que hoy parece un rumor de mercado, en realidad es una bomba con varias mechas. Si el Barça empuja por Julián, se abre una negociación durísima con un rival directo en la liga. Si mete a Ferran, toca una pieza que hoy te está produciendo. Si acepta el pago extra, tienes que encontrar la fórmula financiera. Y si no lo hace, el rumor se usa para decir, el Barça quiso, pero no pudo. Ese es el juego. Por eso la pregunta final no es solo ¿Ferran por Julián? La pregunta real es, ¿el Barcelona está listo para apostar fuerte por un delantero que cambie el ataque, aunque implique sacrificios inmediatos? ¿O prefiere sostener lo que tiene, evitar un golpe de caja y reforzar otras zonas? Porque las dos decisiones tienen precio. Una te da ilusión, la otra te da estabilidad. Y en un club como el Barça, esa balanza siempre está al límite. Y ahora sí, quiero leerlos. Si la única vía real para sentarse a negociar es Ferran Torres más 70 millones, ¿tú lo firmarías? ¿Lo ves como la operación perfecta para dar un salto o como un riesgo enorme que puede dejarte sin gol, sin profundidad y sin margen de maniobra? Déjalo abajo, porque aquí el debate está encendido. Y si quieres más noticias así, con todo el contexto y sin perderte nada del Barcelona, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para que te avise cada vez que salga una bomba.